tenemos con nosotros a Fernando Manzano, profesor de Historia Moderna de la Universidad de Oviedo. Y el título de la conferencia que nos va a dar, la tienen ustedes ahí, Asturianos en Madrid, la Real Congregación de Covadonga. Nos dice que la conferencia va a tratar sobre la emigración de los asturianos a Madrid en el siglo XVIII, y más concreto del espacio de sociabilidad que formaron estos asturianos, la Real Congregación de Nuestra Señora de Covadonga. Se analizará la procedencia por concejos de los congregantes y el perfil socioprofesional de los que entraron, así como las actividades más significativas que desarrollaron. Permítanme que les dé unos pequeños detalles del currículum de Fernando. Fernando es natural de Benavente, del que están los ojos. Es licenciado en Geografía e Historia y doctor por la Universidad de Oviedo. Hizo una tesis doctoral con el premio extraordinario en el año 2008 y desde el año 2007 desempeña la docencia en la Universidad de Oviedo. Sus líneas de investigación son fundamentalmente estudio y análisis del asociacionismo religioso durante los siglos modernos, la historia económica del siglo XVIII español, la historia social del matrimonio y del parentesco en el norte y el oeste de España y la participación de las élites periféricas hispanas en la construcción del Estado autonómico. Fernando generosamente ha aceptado estar hoy aquí con nosotros cuando se lo propusimos. De todas formas, para él este Luarca no es un lugar desconocido. Les tengo que contar que impartió docencia en la Universidad de Mayores, UNUO, que tenemos la sede del Occidente en Luarca, y estuvimos pasando con él unos momentos muy agradables. Prueba de ello es que muchos de los que estamos hoy aquí fuimos sus alumnos, ¿verdad? Pasamos unas tardes de invierno los lunes maravillosas, y con él vimos que tenía una pasión por la historia moderna. Nos llevó a descubrir y ver el tesoro magnífico que es el catastro del Senado. Estuvimos investigando y viendo orígenes, personas, cómo vivían, cómo eran las familias de aquella época, y la verdad es que fue una auténtica maravilla. Muchas gracias, Fernando, por estar hoy aquí con nosotros, y gracias a todos ustedes. Vamos a disfrutar de la conferencia. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Bien? En mi pueblo siempre había un paisano que probaba los micrófonos y decía: ¿se oye y se escucha? Constantemente se escuchábamos todo el pueblo. Muchísimas gracias, María Jesús, y a la Asociación Viento del Norte, porque estoy muy dichoso de estar aquí esta tarde. Muy dichoso. ¿Por qué razón? Porque creo que en la universidad, cuando damos clase, muchas veces estamos en una suerte de torre de marfil y nos olvidamos que son ustedes los que pagan nuestras investigaciones. Y creo que es un deber que tenemos, contraído con la sociedad, hacer transferencia del conocimiento. Y todo lo que vamos a escuchar hoy, básicamente, ha sido basado en proyectos de investigación de competencia generalmente nacional o regional, y yo creo que es necesario que salgamos de nuestros despachos y ofrezcamos a la sociedad civil lo poco que sabemos. Vamos a hablar hoy sobre los asturianos en Madrid. ¿Quién de ustedes no tiene algún nieto, algún hijo, algún primo, algún hermano que esté en Madrid, incluso en la actualidad? De hecho, vamos a hablar muy brevemente acerca de por qué se emigraba a Madrid en el siglo XVIII. Las razones por las que se emigraba a Madrid en el siglo XVIII son muy similares a las razones que desgraciadamente están empujando a nuestros jóvenes a ir a Madrid. No vamos a tratar, por ejemplo, la emigración a Indias, que daría para otras 3 o 4 conferencias, sino que vamos a pensar en esos asturianos y en esas asturianas que se nos olvidan muchas veces, la cantidad de asturianas que emigraban solas en muchas ocasiones a Madrid, y que allí, bueno, formaban parte de, en muchos casos, de la familia Legión, pero en otros casos formaban parte de las élites administrativas. Porque como veremos a lo largo de la conferencia, y a
mejor ustedes no están al tanto, mucho se habla del partido vasco en el siglo XVIII. Cuando hablo del partido vasco es la importancia que tuvieron los vascos y los navarros en el gobierno borbónico. Mucho se habla del partido riojano, incluso, Marqués de la Senada era riojano. Y poco se habla de la importancia que tuvieron los asturianos en la monarquía. Había muchísimos asturianos, que eran en muchas ocasiones procedentes de casas de ilustres y mandones, pero en otras ocasiones eran antecesores a sí mismos, que habían salido de Asturias, del terruño, habían hecho una suerte de turné por provincias, como jovellanos. Si recuerdan, estuvo en Sevilla, estuvo en Ávila previamente, y al final llegaron a Madrid. Y hubo 3 o 4 asturianos, si no alguno más, que tuvieron en sus manos los resortes de toda la monarquía. Una monarquía que ya saben que estaba a ambos lados del Atlántico. Y nunca, yo creo que todavía no ha sido reivindicado. Conocemos a Jovellanos, conocemos a Campomanes, pero hay muchísimos más. José Campillo y Cosío, un paisano de aquí, de Valdés, originario de Valdés, no sé, el primer marqués de Jamonera, por ejemplo. Pero también vamos a hablar a lo largo de la conferencia. Tampoco les voy a aburrir, no creo que dure más de 3 horas. Vamos a hablar a lo largo de la conferencia de aquellos asturianos y asturianas con al final, como tengo todos los datos de todas Asturias, vamos a dejar al final de la conferencia para hablarlos de los procedentes del lugar que llevan antes. De aquellos que apenas conocemos nada, es decir, los pobres, los que llegaron a Madrid y que generalmente ocupaban una serie de oficios que eran denominados en el siglo XVIII oficios viles, artes mecánicas, y que me imagino que les vendrá a la cabeza los portilleros asturianos, sobre todo los aguadores asturianos, y ya en el siglo XIX los taxistas asturianos o los serenos asturianos. Y además los serenos es muy curioso, que de una zona muy determinada de Asturias, que son de Canadá. Vamos a ver cómo funcionan esas redes. Al fin y al cabo, siempre los asturianos que llegaban a Madrid, fuera de la trinchera, de mucho frío, por tanto, se juntaban. Y se juntaban, en este caso, en la Real Congregación de Covadonga y de las batallas, se denominaba. Y tengo que hacer un inciso antes de comenzar. No hemos empezado todavía. No era una asociación solo de asturianos. Era de originarios naturales y originarios del obispado de Oviedo. ¿Esto? A lo mejor no puedo mucho. Del obispado de Oviedo, lo que quiere decir que mis antepasados desde la mente podían pertenecer a la congregación de Covadonga. Porque si no lo me imagino que muchos de ustedes lo recuerden, el obispado de Oviedo estaba fuera de los límites provinciales y llegaba a lo que se conocía como la Vicaría de San Millán, que abarcaba los territorios de parte de León y parte del norte de Zamora. De hecho, mi padre es de mayor, hizo la militonanza, y a mi padre le confirmó el obispo de Oviedo en el año 55. O sea que hasta el año 55, pues mis antepasados eran, desde el punto de vista diocesano, eran asturianos y por tanto podían pertenecer a esta gran congregación. Vamos a hacer una pequeña introducción de cómo era esa inmigración a Madrid. Y posteriormente hablaremos de la sociabilidad, la devoción y el poder. Los historiadores, cuando hablamos o cuando escribimos, nos ponemos muy fijos. Cuando hablamos de estas cuestiones de sociabilidad, bueno, podemos en ánimo de reunirse. Pero bueno, tenemos que escribir un artículo académico, generalmente cogemos un viaje sociológico que generalmente es de influencia francesa y lo denominamos sociabilidad. La sociabilidad, que a lo mejor no es extraño, es reunirse. Y hablaremos de poder porque veremos la cantidad de asturianos importantes que estuvieron dentro de esta real congregación. En la introducción, de una manera epidérmica, muy superficial, porque además ya saben los mis alumnos de PUMU que tengo carácter suficiente, podría extender bastante más. Vamos a hablar sobre estas cosas. 69 leguas. 69 leguas era la distancia que separaba el puerto de Pajares de Madrid. Después veremos por qué razón escogió esta numeración. Las causas de la migración, el viaje, el asentamiento, dónde vivían los asturianos en Madrid. Los oficios de estos asturianos, ya lo hemos avanzado, claramente oficios viles. Y por último, aunque sea, siempre hablo de fuentes bibliográficas, documentales y literarias en estos ámbitos, porque a lo mejor hace 15 años era muy complicado acceder a ellas. Pero en la actualidad lo tenemos todo a un clic. Gran parte de las fuentes de las que vamos a hablar, es decir, las fuentes documentales o los ladrillos que construyó
allí y se puede consultar en casa. Hicimos muchísimas pruebas en las redes de Google. Y a María Jesús se le olvida decir que les ponía casi deberes también. Y leer esta letra del siglo XVIII que es muy ameno. Y además a mí me reconforta mucho porque las personas mayores tienen una habilidad especial para leer la letra humanística. Obviamente porque estamos acostumbrados a leer manuscrito. Yo ya me incluyo dentro de los mayores. 69 leguas de viaje tramontana. Itinerario de las carreras de posta. Qué curioso, el itinerario de las carreras de posta, es decir, una especie de guía CAMSA de la época. ¿Quién lo escribió? A lo mejor no se ve Capomanes. Bueno, Capomanes fue director general. Capomanes fue de todo a lo largo de sus años en la administración hispánica. Y uno de sus primeros destinos fue director general de correos. Y es una guía que se puede consultar perfectamente. Está en Internet, en Google Books o en cualquier repertorio en el que haya documentación digitalizada. Y aquí aparece la ruta de Madrid al puerto de Gijón, pasando por La Bañeza, León y Oviedo. Todo esto suma, aquí verán que son 800 leguas, pero yo he escogido justo el puerto de Pajares y se sumarían 69 leguas. ¿Por qué el puerto de Pajares? Porque habitualmente casi todos los asturianos, sobre todo del oriente y del centro, salían de Asturias por el puerto de la zona occidental ya iban por otras zonas, por ejemplo la gente que viajaba desde Luarca. Bueno, pues esas 69 leguas, para que nos entendamos, una legua eran 5,7 kilómetros, más o menos lo que se podía andar un hombre o una mujer, podía andar en una hora. Yo hablando con los alumnos que a veces tienen 18 y 19 años, ahí en el grado, les parece una barbaridad que en una hora sean de 5,7 kilómetros, porque no están acostumbrados. Yo recuerdo cuando mi abuela tenía que ir al mercado, mi abuela en un pueblo pequeño no verdaderamente, se hacían 30 kilómetros de ida y 30 kilómetros de vuelta en el mismo día. O sea que están acostumbrados a la ley. Cuando vean el legua, como la unidad de longitud, son 5 kilómetros y medio. Las causas. Vamos a distinguir dos tipos de causas. La migración de los humildes, es decir, lo que te obliga a emigrar porque no hay para comer. Pero es curioso, porque está en Asturias en el siglo XVIII y en casi todas las regiones periféricas está condicionada por la estructura de la propiedad de la tierra. ¿Por qué? Por la pobreza del suelo, por las técnicas agrícolas, por la dictadura de la topografía, por las carencias alimentarias básicas y por una altísima densidad de población. Asturias está muy poblada. Hablamos del siglo XVIII, había en torno a 400.000 habitantes. Si no me equivoco, en la actualidad, han transcurrido casi 300 años, ahí no llegamos al millón. Según el censo de Aranda, que es uno de los grandes censos recuentos de población del siglo XVIII, Asturias está poblada por 398.000 habitantes. Que para un territorio que apenas excede los 10 kilómetros cuadrados era muchísimo. Compartíamos esa alta densidad de población con los gallegos. Los gallegos también, una zona de emigración. Y es algo muy interesante también el mayorazgo. Aquí no sé cómo se denominaba aquí en Luarca, el meirazo, o en muchas cosas del occidente, el mejorado, el mayorado. Es decir, este sistema de transmisión del patrimonio que privilegiaba a un miembro de la familia. Generalmente el primogénito, no tiene por qué ser así. De nuevo, conocemos relativamente poco del sistema de transmisión de la herencia en Asturias. Sabemos que en la zona occidental, sobre todo en la zona extremo occidental, se privilegiaba este mayorazo, es decir, el mayor no quedaba con todo, pero sí quedaba con más o menos los tercios del patrimonio, que es lo que tenían que hacer los hermanos. En muchas ocasiones, o quedarse a servir en la casa, o emigrar. Por eso cuando veamos el mapa de dónde procedían esos congregantes de Covadonga, veremos que en las zonas más oscuras, que la más alta proporción de inmigrantes era de esta zona, la zona occidental de Asturias. Pero también es curioso porque en el resto de Asturias, sobre todo de la zona central a la zona oriental, había un sistema de reparto de la herencia que era igualitario, que era el castellano, que regía prácticamente toda Castilla. Es decir, que cada hijo no podía lo mismo. Claro, ahí tenemos un problema también, porque si la partición de las tierras era cada vez mayor, se volvían antieconómicas. Es decir, no se producía para vivir. Por tanto, lo que tenían que hacer en muchas ocasiones era emigrar. Por una parte, tenemos esa emigración de los humildes y veremos que los asturianos comienzan, tenemos noticias, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVI, empiezan a llegar a Madrid. Pero América será muchísimo más tarde. Era realmente complicado.
hasta bien entrado el siglo XIX. Por tanto, las Indias de Asturias no eran las Indias de América, sino era Madrid en aquellos tiempos. Y por otra parte tenemos la migración de los mandones. Cuando hablo de mandones hay un autor, a lo mejor conocen ustedes, que es Alfonso Menéndez, que habla de los gallos de aldea, de los jefes de los pueblos, los caciques del siglo XVIII, que es un acronismo como los ilustres y mandones. Bueno, pues hay una migración de mandones también. Hay una migración de mandones y se debe a esas, de nuevo nos ponemos pizza, debe poner pijo otra vez, estrategias de reproducción social, que básicamente las estrategias de reproducción social es cómo quiero que mi familia prospere y a través de qué teclas tengo que tocar. Una de las teclas que tocaban muchos ilustres y mandones asturianos eran las estrategias de reproducción educativa. Mandar a sus hijos a estudiar a los colegios mayores. Los colegios mayores, ya saben ustedes que el más prestigioso, los más prestigiosos era el Colegio de Santa Cruz de la Universidad de Valladolid. Prácticamente casi todos los cuadros administrativos de la España del siglo XVII y siglo XVIII salen del Colegio Mayor de Santa Cruz de la Universidad de Valladolid. Muchísimos asturianos, familias que apenas se conocen, pero que tuvieron mucha importancia en el siglo XVII y el siglo XVIII, estudiaron en el Colegio de Santa Cruz de Valladolid. También estudiaron en Salamanca, y los que tenían menos posibles, como jovellanos, pues tenían que ir a un seminario menor con Ávila, se recuerda la historia de jovellanos. Posteriormente sí que se desplazaría en Alcalá. Pero quien tenía pegas y quien quería colocar a sus hijos bien colocados, a Valladolid o a Salamanca. Y en ese momento, al final, como en la actualidad, no importa quién eres, sino quién conoces. Ahí se conocen todos. No sé si se acuerdan hace muchos años que el Follonero, en un programa que se llamaba Salvados, hizo un monográfico sobre el colegio del Pilar en Madrid. Hablaban de los pilaristas. Y salía la nómina de secretarios de Estado, ministros, presentadores de televisión, periodistas, técnicos del Estado que habían estudiado en el Pilar. Era alucinante. Entonces, por ejemplo, cuando había dos muy llamativos, Cebrián, ¿se acuerdan de Molins Cebrián? Y Luis María Sosa. Rubalcaba también, Aznar. El compañero de Aznar en Telefónica, no recuerdo cómo se llamaba, también en el Pilar. Bueno, pues en el siglo XVII, en el siglo XVIII, los colegios mayores de las universidades, sobre todo Valladolid y Salamanca, funcionaban como el Pilar. Eran graneros que formaban a los que posteriormente iban a ser los administradores del Estado. Por tanto, América Legión, ilustres y mandones. Los humildes, ¿cuánto creen que tardarían en llegar a Madrid? Que actualmente iban andando. Entre 10 y 12 días está calculado. Los mandones habitualmente iban directamente a Madrid. Lo que hacían los mandones era primero estudiar y posteriormente hacerse una turne por provincias, una intendencia en Guadalajara, una regiduría, los regidores eran como los concejales en el siglo XVIII en Málaga, un corregimiento en Sevilla, una alcaldía sin corte en Valencia y posteriormente todos lo que querían era llegar al pequeño Madrid del pueblo. Por tanto, jovellanos cuando sale de aquí, de Asturias, es muy joven, pero tardará en llegar a Madrid, si no me equivoco, 32 años. ¿Qué es lo que hace? Lo primero que hace Jovellanos a los 15 días, como veremos, de llegar a Madrid? Meterse en la Real Congregación de Asturias de Madrid, porque fuera de la trinchera hace mucho frío. Lo veremos ahora. El asentamiento de la corte. Esto es algo muy curioso. Esto está sacado también del itinerario de Bostas de antes. Porque era, ya les digo, una especie de guía CAPS. Una guía CAPS es muy antigua, una guía Repsol, ¿no? Aunque ya no existe prácticamente. Dice, de Burgos, Bilbao, sus montañas y La Rioja, a la Guipúzcoa y Vizcaya, en la red de San Luis al mesón de la Gallega. Llegan todos los que procedían de esas zonas. Es decir, lo podemos decir ahora, del País Vasco, de las montañas tanto de Burgos como de Cantabria. Dice, de Asturias y Galicia, donde llegaban primordialmente los asturianos. Llegaban al mesón de la Madera, en la plazuela de la Cebada, en el centro de Madrid. Si alguien conoce Madrid sabrá dónde está. Vienen los más de Asturias y otros, y el de Oviedo a los 3 de los Maragatos en la calle de Segovia, donde vienen todos los del Reino de Galicia. Y es curioso, porque generalmente ya estaban un mes, 2 meses hospedados en esos mesones, y posteriormente lo que pasa siempre. Si ustedes han sido migrantes, pues sabrán. Alguien conoce a alguien, conoce a alguien, y entonces voy a vivir con él. Con un primo, después de vivir en la casa de un pariente, etc. Ahora, ya hace 250 años o 300 años. Y es lo más interesante, porque han pasado océanos de tiempo, y sin embargo, hay muchas cosas que siguen siendo las mismas.
¿Dónde vivían? Y esto voy a pasar muy por encima. Pues vivían los asturianos de Segovia, la iglesia de San Francisco el Grande, la Puente de Toledo. Había muchos asturianos. Igual que en la actualidad son muy preciadas, o no sé si a lo mejor ya estoy un poco pasada de moda, las criadas y los criados filipinos. La gente, bueno, pues en el siglo XVIII daba mucho postín tener un criado asturiano, un lacayo asturiano. O los de lacayos de librero, o tener un mayordomo asturiano. Algo bastante llamativo. Lo estamos descubriendo ahora. Gran parte de las casas nobles de Madrid, duques de Medinaceli, duques de Alba, duques de Osuna, condes de Benavente, sus mayordomos mayores y la mayor parte de sus lacayos eran de procedencia asturiana. Y esto no se sabía hasta que lo estamos descubriendo ahora y es algo muy llamativo. Esto de cría fama y echa todo ruido. Yo creo que los asturianos servirían exactamente igual un gallego o uno de Sanabria, pero lo que se quería era tener un criado asturiano, un lacayo asturiano. Cocheros, grupos de mulas, etc. ¿A qué se dedicaban los asturianos? Lo que les comentaba antes, lo que se denominaban en aquellos tiempos oficios viles e indecorosos. No tiene esa carga obligativa que tenemos en la actualidad con viles y indecorosos. Generalmente estaban relacionados con la carga pesada de objetos, es algo muy llamativo. Es decir, aguadores, escotilleros y mozos de cuerda. Mozos de cuerda, yo todavía lo recuerdo, que con los muebles, porque no era la cuerda, tenían que subir. Los aguadores, el 80% de los aguadores en Madrid eran asturianos. El otro 15% serían gallegos y el resto lo que dejaban. Y prácticamente los asturianos estaban organizados en una suerte de mafia. Es decir, las fuentes eran suyas y que no se metiera a nadie más. Porque además era un negocio que daba un tipo de beneficio, lo de ser aguador. Y lo que les comentaba ahora mismo, tareas relacionadas con la servidumbre, lacayos, criados, ayudas de cámara, cocheros. Les voy a leer ahora mismo un extracto de una obra de Cadalso, que conocen todos ustedes, Cartas Marrocas, en el que hablo precisamente de esto. Y, como no, y estos los que son los grandes olvidados, los asturianos desempeñaron muchísimos oficios relacionados con la administración. ¿Desde qué época? Sobre todo desde la segunda mitad del siglo XVI. Recordarán que el fundador de nuestra universidad fue Fernando Valdesalas. Fernando Valdesalas era asturiano. Y Fernando Valdesalas va a ser la cabeza tractora de prácticamente todos los asturianos que llegan a Madrid, los que desempeñan este tipo de oficios de la alta administración a lo largo de todo el siglo XVII. Y va colocando a sus escuras, a sus criaturas y a los hijos de los hijos de los hijos. Yo situaría ahí con Fernando Valdesalas. Previamente se me podría decir, y al final me tengo que hablar un tipo de pregunta, que sí, que Alonso Quintanilla había sido contador de los Reyes Católicos, pero bueno, de hecho todavía se duda que Alonso Quintanilla fuera asturiano, pero no sabemos exactamente dónde nació. Pero Fernando Valdesalas, que actuó como una suerte de capitostel y de protector de los asturianos en Madrid, sí, en torno a 1550, 1560, es importantísimo. Luego, porque muchos de sus descendientes fueron, por ejemplo, arzobispos de Toledo, que era la diócesis primada de las Españas, la diócesis más importante. Pues había toda una plétora de asturianos que al calor de la familia Valdesalas, digo de donde fuera, del Oriente, del Occidente, incluso de la Vicaría Santillana, de mi territorio, que crecieron a la sombra de este calor. Procedencia regional de los aguadores. Y antes, en el siglo XVIII era el 80%. Fíjense en estos dos periodos. El 95 de cada 100 aguadores eran asturianos. Esta es una restauración crítica que aparece en los periódicos, la Montera Picona. De Galicia, un 5%. Y del resto, pues, prácticamente era. Esto solo es un ejemplo para que vean la cantidad de asturianos que había. Estamos hablando de miles y miles de asturianos. Y lo que les comentaba de las cartas marruecas, no hace falta que lo lean, que hay muchos textos, lo leo yo. Los de Asturias y sus montañas hacen sumo aprecio de su genealogía. Esto tiene que ver con que ya saben ustedes que el 80% de sus antepasados eran nobles. Esto es algo que no vayan a buscar el palacio en ningún sitio. El 80% de los asturianos eran nobles porque eran hidalgos, pero que se conocía como los hidalgos de Botera, y eran considerados nobles en sus zonas de origen. Pero bueno, eran hidalgos. En la zona de Zamora, de Salamanca, solo eran nobles un 2% de la población. Aquí el 80%, aquí había una inflación. Aquí el que no era noble era raro.
hacen sumo aprecio de su genealogía y de la memoria de haber sido aquel país el que produjo la reconquista de toda España. Bueno, esto sí que está relacionado con el mito gótico. Su población, sobrada para la miseria y estrechez de la tierra, hace que un número considerable de ellos se empleen continuamente en la capital de España, en la Librea. Lo que os comentaba, lacayos de Librea. La Librea era lo que llevaban en una suerte de casaca. Cada casa noble tenía una librea y con sus escudos heráldicos y con sus colores, que es la clase inferior de los criados. De modo que si yo fuese natural de este país y me hallase con coche en Madrid, examinara con mucha madurez los papeles de mis cocheros y lacayos por no tener algún día la mortificación de ver a un primo mío echar cebada a mis mulas. O sea, José Cadalso era consciente de la cantidad de asturianos que vivían en Madrid, la cantidad de asturianos que vivían en Madrid y que se dedicaban a este tipo de oficios. Lo que oscurece a José Cadalso y gran parte de la bibliografía y la literatura es que, aparte de haber asturianos aguadores o haber asturianos lacayos, había asturianos que controlaban prácticamente todo el Estado. Eso es lo que habitualmente no aparece. Así como conocemos de los vascos vida, obra y milagros, la importancia de los vascos en el descubrimiento de América, la importancia de los vascos en la primera colonización, la importancia de los vascos en el siglo XVIII, en el advenimiento de la monarquía borbónica, de los asturianos apenas conocemos nada. ¿Y esto por qué es? Porque al final las investigaciones se hacen con dinero. En el País Vasco, desde que llegó la democracia, ha importado muchísimo situar a los vascos como primeros españoles. Puede ser contradictorio, pero es así. Pero los vascos son de los primeros que construyeron el Estado borbónico y el Estado liberal. Esto es una explicación muy simple. Le doy 2 minutos a una explicación. Porque esto visualmente generalmente no se comprende muy bien. En el siglo XVI y en el siglo XVII, generalmente los políticos lo tendrán todos ustedes en la cabeza, y si han ido al Museo del Prado habrán visto esos retratos preciosos de Rembrandt, de Tiziano, de Velázquez, el conde de Benavente, el duque de Medina Sidonia, el duque de Medinaceli, el duque de Frías. Y el siglo XVIII es como si desapareciera. Es decir, en el siglo XVIII nadie se acuerda quién era el duque de Alba del siglo XVI con los templos de Famasto, no se acuerda de él. Pero en el siglo XVIII, ¿dónde estaba el duque de Alba? Se había retirado sus estados y algo que iba a la política, o el duque de Oropesa, o el de Medinaceli, que eran importantísimos, o el de Medina Sidonia, que era el único amigo de España. El siglo XVIII desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque los borbones son muy inteligentes. Ya saben que se produce una guerra de sucesión entre los partidarios de los Austrias y los partidarios de los Borbones, y los Borbones ganan. Claro, los Borbones venían con un oficio de Francia, un oficio centralizador, y con una desconfianza brutal de la alta nobleza. ¿Por qué? Porque a los Borbones franceses se les habían hecho pasar canutas a lo largo del siglo XVII, sobre todo de los XIV. La alta nobleza, ¿cómo es este refrán de nadar y volver a la ropa? Se puso de perfil. Vamos a esperar a ver quién gana. Y como se puso de perfil y ganaron los Borbones dijeron, a partir de ahora, el Estado lo vamos a construir con nueva nobleza, con una nobleza de servicio, con una nobleza que además que no sea castellana, que venga de la periferia. Es decir, una nobleza, familias que nos lo deban todo a nosotros, que no nos deban todo a su linaje que se remonta al siglo XIII o al siglo XIV, como esa nobleza de Espada, que eran todas estas casas inagudas de castellanos o aragonesas que habían gobernado los destinos del imperio del siglo XVI y del siglo XVII. Por eso entendemos por qué los asturianos y los vascos y los riojanos y los murcianos, si se dan cuenta, toda la periferia peninsular, son los que empiezan a comandar la nave del Estado en el siglo XVIII y posteriormente en el siglo XIX. Las fuentes bibliográficas. Esto puede ser la parte más árida, es un rollo, lo voy a decir así, de manera telegráfica. Los archivos parroquiales madrileños, hay una obra muy interesante, puedo pasar a María Jesús, si no les pregunto biografía o si alguien está interesado, que es la población de la Villa de Madrid desde finales del siglo XVII hasta finales del siglo XIX. Una señora, Carvajo Isla, se pasó durante 40 años de su vida vaciando archivos parroquiales. Por eso sabemos que tanto por ciento de los que se casaban en la parroquia de San Ginés eran asturianos, eran gallegos, eran zamoranos, eran andaluces. Hay una obra muy buena que se la pueden descargar directamente de internet en la página web del Museo del Pueblo de Asturias, que es Asturianos en Madrid y los oficios de las clases populares. Se centra en el siglo XIX y en el siglo XX, pero es muy interesante, sobre todo todos los capítulos que dedican a los carboneros y a los serenos, a los que abastecían de carne, etcétera, etcétera. Y muy importantes eran por ejemplo los vaqueros, salen muchas veces los vaqueros.
vaqueros además concedían en muchas ocasiones este concepto. Como veremos en la congregación, los vaqueros estaban discriminados, pues estarían discriminados, lo podemos discutir después. Pero a la hora de entrar en la Real Congregación, yo veo Arduras, Arrondos, Verdascos, Aristeban, Feito, Gallo, y no hay ningún problema. Y no solo que entre un paisano no sepamos de él, sino verdaderas genealogías, dinastías de vaqueros, porque los vaqueros eran muy avispados, manejaban muy bien los negocios, y en el siglo XIX se hace con el negocio de la carne y del carbón en Madrid, sustituyendo los navarros. Y hay verdaderas fortunas, comienzos del siglo XIX, que ganaron en muchas ocasiones hasta mediados del siglo XX, procedentes de los vaqueros. Bueno, de prensa periódica tenemos muchas informaciones, de la literatura. Voy a pasar muy rápidamente. De la prensa periódica. Hay muchos diarios que se pueden consultar en internet. Y que... Uy, soy 35, ¿qué es esto? Diario Curioso y Diario de Madrid, que corren los ciegos. Como en la actualidad, yo me acuerdo cuando era pequeño, mi familia era de kiosqueros y me gustaba mucho leer los anuncios por palabras. Los anuncios por palabras son de hace 300 años. Y aquí se ofrecía muchas veces los asturianos. Un mozo asturiano de 20 años de edad desea acomodarse con algún caballero que salga de Madrid para Cádiz, Sevilla o sus inmediaciones, y también si se ofrece pasar ahí días. Sabe leer, escribir y algo afeitar. Se dará razón en la calle de Arenal, hay muchísimos ejemplos. En este caso, Andrés Guerra de Cosillo, natural del Principado de Asturias, obispado de Oviedo, desea colocarse para mayordomo de cualquier clase que sea, o para dirigir algún almacén, hostería, librería, mesón, se para todo eso, señor. Es de una especie de currículum. Es persona de toda satisfacción y dará conocimiento bastante con las circunstancias necesarias. Asiste en la calle de Segovia, número 3. Cientos y cientos y cientos y cientos de estos anuncios hay. Y no he podido traer de mujeres. Había muchísimas mujeres asturianas que hacían, en este caso, no una migración para permanecer en Madrid, sino lo que se denomina una migración estacional. Iban a colocar sus tejidos. Entonces llegaban los de los huevos, Ana García, una paisana se llamaba Ana García, que procedía de Gijón, va a estar los siguientes 15 días con una serie de géneros, la Rubén Pérez, etc. Se irá de Madrid el día 30 de mayo. Imagino que recogería todo el género y volvería para Madrid. Mujeres solas, mujeres fuertes además, porque viajar en la España del siglo XVIII sola era. En la tienda de géneros comestibles de la calle Ceraceros, frente a la Alegreta, darán razón de un mozo asturiano que sabe trabajar perfectamente de confitero, labrar cera y chocolate, el que solicita su colocación y tiene quien la vuelve, quien la respalda, desde la carta de recomendación. Hay muchísimos casos, y esto me llamó mucho la atención, porque claro, en muchas ocasiones estamos acostumbrados ahora a WhatsApp y a estar constantemente conectados. En aquellos tiempos no, era muy complicado, podía desaparecer para siempre. De hecho, hay un término que es de origen gallego, pero que a mí me gusta mucho también utilizar para cuando hago estudios sobre Asturias, la cantidad de viudas de vivos que había en Asturias. Viudas, señoras, que el marido se iba a Madrid o a donde fuera y no volvía. No se volvía a saber nada de él. Claro, ella no podía volver a tomar estado. Pero eso se les conoce como viudas de vivos. Eso aparece mucho en la documentación. Bueno, pues este señor dice, se suplica a la persona que supiese el paradero de don Bernardo Ángel Escobedo Valdés, natural de la parroquia de Santa Eulalia, concejo de Cabrales, que fue destinado a Cartagena en forma de presidiario. Es muy elegante, fue destinado a Cartagena en forma de presidiario. Habrá unos 18 años donde, habiendo cumplido, se dice permaneció algún tiempo haciendo de capataz de otros, es decir, de la cárcel de todos, de vigilante, y que después se embarcó en las naves que conducen víveres a los presidios que están en la zona de Argelia. Se sirva a comunicarle el fallecimiento de don Francisco, su padre, por cuyo motivo, pendiendo algunos debates sobre varios bienes vinculados y mayorazgo que por dicha muerte le corresponde, se desea saber su destino y llegar a aquel lugar, o que a lo menos llegue a sus oídos la referida noticia. Tenéis que poner un anuncio en prensa para localizar a este señor. Este señor, bueno, pues ya había quedado, el pueblo nadie sabía que había sido presidiario y no sabía, por lo menos todo mal, porque aparecía con nombre y apellidos, lugar, parroquia, etc. Y esto lo vimos en clase como hoy, es muy divertido. Los asturianos, desgraciadamente,
Al haber muchos asturianos en Madrid, se convirtieron en motivo literario, y no para bien. Igual que en el siglo XVII, en el siglo XVI y en el siglo XVII había un tipo literario muy curioso en la literatura del siglo de oro, que era la del hidalgo pobre. No sé si recuerdan el escudero de Lazarillo, que estaba afamiado, pero se espolvoreaba un poco de pan por la capa y hacía así como que hubiera comido, no había comido en 3 meses. O en el Buscón de Quevedo, que me parece un hidalgo. Realmente esos hidalgos eran asturianos. Y de hidalgos montañeses podían ser las montañas de León o las montañas de Burgos asturianos. Bueno, la cuestión es que ese tipo de asturiano, ya en el siglo XVIII, como casi todos, bueno, por una parte, muchos de los madrileños eran conscientes de que los asturianos se dedicaban, muchos asturianos se dedicaban a ser aguadores. Bueno, pues hay una obra, es esta, de los asturianos picados. Yo recomiendo, no está publicada, está, yo no sé qué, de Memoria Digital, que es la web de Hemerográfica de Madrid. Y ahí lo pueden consultar. Los asturianos picados, básicamente, claro, esto era como el Sálvame de la época, es decir, esto era lo que se representaba en los patios de comedia, iban miles de madrileños. Eso era muy famoso, lo de los asturianos. En este caso, los asturianos picados, la sinopsis básicamente era que por el control de una fuente, la fuente de San Luis en Madrid, se peleaban unos asturianos, una banda de asturianos que eran de Pravia y otros que eran de Piloña, y acababan a palos constantemente. Y había muchas situaciones que eran muy jocosas, y además lo llamativo es que es posible que el autor tuviera algún tipo de referencia acerca del asturiano o lengua, porque hay parte de los diálogos que están escritos en los de Pravia, una mezcla de asturiano occidental, los de Piloña yo creo que no está tan. Pero, por ejemplo, el asturiano en Madrid o el asturiano aburrido eran también un tipo, eran coprillas, eran zarzuelas, se convertían en zarzuelas muchas veces, pues era el típico asturiano muy rico que llegaba a Madrid a vigilar al sobrino que le estaba pagando los estudios en la capital del seminario de nobles, y todo el mundo urdía un engaño para que el asturiano se volviera, pero que ganara dinero. Bueno, pues estos son 3 que he recuperado, pero hay muchísimas más. Bueno, pues los asturianos en Madrid también se convirtieron en una especie de figurones literarios. Ya les digo, no para bien, pero bueno, pues es muy llamativo, sobre todo para que vean el impacto de la población asturiana en este país. Y esta es muy famosa, que no sé si lo habrán leído, que es El Quijote de la Cantabria. Es de un autor asturiano, Alonso Bernardo Rivero y Larrea, que ahora es una suerte de Don Quijote, pero Don Quijote, si recuerdan, lo que quería era deshacer el puerto, inventar doncellas, este tipo de cosas, pero este Don Quijote, que salía de la zona más oriental de Asturias, de la zona de las Peñalleras, de Deva, lo que hacía era parar a los caminantes, y a los caminantes, si recuerdan, Don Quijote decía, cada vez que había una aventura, les hacía jurar que Dulcinea el Toboso era la más bella y tal. Bueno, pues este señor lo que hacía era, cuando tenía sus aventuras, era los que derrotaba. Que reconocieran que los asturianos eran los españoles primigenios y los más nobles de la península, etc. Son 3 tomos, 3 tomos y bastante gordos. Como ya nos hace eco en sus epístolas, porque le escribe a este señor Alonso Bernardo Rivero y Larrea, que era un cura, que era de Columna, yo creo, y le dice que mejor que los esfuerzos los dedicara a otra cosa. No la escribió, o sea que a Jovellanos no le gustó absolutamente. Pero esto tiene que ver también con lo que decía Canales sobre los asturianos. Se envanecían mucho con sus orígenes, los primeros españoles que habían derrotado a los agaretos, los europeos. Bueno, pues llegamos ya a la sociabilidad, es decir, a Nuestra Señora de Covadonga. Estos estaban yo creo que los cogió María Jesús para el cartel. Es la representación de cuál es el Santuario de Covadonga en el año 1742, desde que se quemase. Aquí los caños no hay 7 caños, como ahora. Se dice, ¿no?, que se ve de los 7 caños de casas. Yo creo que yo a ver de los 7 caños. Aquí solo se ve un caño, la hospedería, etc. Y era todo, claro, ardío en 1777 porque era todo de madera. Todo eso era una tramoya enorme de madera. Y las ardían coronando. Lo que comentábamos antes. De los asturianos en Madrid se conoce relativamente poco. Sobre todo los asturianos importantes en Madrid se conocen relativamente poco. Un compañero mío, que es catedrático de Valladolid, no tiene culpa el hombre, pero él hizo un artículo muy, muy interesante sobre la cofradía de San Fermín de los Navarros, que tiene mucho que ver con la cofradía
congregaciones de naturales castellanos. Las congregaciones. Hablamos de congregación, pero es distinto de cofradía, asociación, congregación, son propiamente intercambiables. Algunas fueron muy pobres, como la de los asturianos, cuyos congregantes no tenían miembros de la nobleza y nutrían oficios como los de aguadores o otros de pueblo. Es el tópico. Estamos hablando del año 2007. El tópico. La congregación de asturianos en Madrid estaba compuesta pues, por lo más tirado de la sociedad madrileña. Claro, Pérez Sarrión desconocía que se conservaban los libros de la congregación de asturianos en Madrid, pero se conservaban en manos privadas. Debemos agradecer a una empresaria mexicana que los encontró en el Raso de Madrid. Cuando hablo de los libros, son los libros de socios, los libros de congregantes, las gentes que entraban, y los libros de acuerdos, es decir, las actas que se levantaban en todas las juntas. En el año 2015, no sé cuánto costó, nunca me lo quiero decir Joaquín López, que es el editor del Museo de Asturias, pero hizo Joaquín López y otro compañero, fueron a comprar esos libros y ahora se conservan en el Museo de Asturias. Por tanto, lo que se conocía de Madrid, de los asturianos de Madrid, pues supongo que Pérez Sarrión, pues no le faltaba razón. A lo mejor podría haber sido menos taxativo, no le decir que era una de las congregaciones más humildes y que no había ningún miembro de la nobleza, que todos eran aguadores o portelleros. Pero claro, 8 años más tarde tenemos que investigar los libros y no tiene nada que ver con la realidad. Para que nos hagamos una idea, cofradías de nación. El término nación no lo vamos a discutir aquí porque es complicado de discutir. Pero obviamente aquí nos estamos hablando de naciones políticas. Estamos hablando de natio, es decir, el sentido etimológico de naturaleza. Es decir, las cofradías de nación eran cofradías que agrupaban a paisanos y a paisanas que procedían de un mismo lugar. Por mucho que en alguna conferencia que he dado, pues había alguien que era muy asturianista, ¿no? La nación asturiana existía en el siglo XVIII o no. Pues habla de naciones, origen, punto. No está hablando de un tipo de sistema preestatal, pues procedían de un sitio. En este caso, vemos cómo en 1784 los navarros, obviamente no voy a tener otra vocación, bueno, yo San Fermín, ¿no? Pues hoy están celebrando la fiesta. La congregación de San Fermín de los Navarros. Los vascos, obviamente, congregación de San Ignacio de Loyola. Y como vemos, en 30 años aparecen muchas congregaciones de riojanos, gallegos, asturianos, burgaleses. ¿Recuerdan lo que les he dicho hace unos minutos acerca de la cantidad de individuos que pertenecen a las élites, pero que no proceden de Madrid, sino que proceden de las zonas periféricas? Gallegos, los asturianos, los manchegos, los burgaleses. Por eso empiezan a surgir estas congregaciones y no antes. Es decir, en el siglo XVII no había una congregación de asturianos en Madrid, había miles de asturianos en Madrid. En el siglo XVI no había una congregación de navarros o de vascos, y había muchos navarros y vascos, pero no tantos. Se produce verdaderamente un aluvión de estas gentes periféricas que llegan a Madrid, sobre todo para manejar los asuntos de la monarquía. Recuerden, Felipe V, cuando la nobleza castellana se puso de perfil, lo que apoyan en estos. Y además, que vayan a estudiar a los mejores colegios. Como veremos más adelante. Bueno, la procedencia regional de los inmigrantes de ambos sexos, pues ya es una alquimia, solo que nos quedemos con que, si ven aquí Asturias, el 9% de todos los que se casan en Madrid desde 1850 a 1836, el 9%, es decir, 1, 2, 3, 4, cuarta, entre comillas, nación que más presencia tiene en la capital son los asturianos. Es que también hay Castilla la Nueva, normal, la provincia de Madrid, normal, pero del resto de las periféricas es la que está por encima de Galicia, de Andalucía, provincias vascas, etc. Porque esto es algo que a lo mejor me tengo que comentar después, esto es algo muy llamativo. Generalmente cuando los asturianos iban a Madrid no volvían. Es decir, porque volvían a la nada, en muchas ocasiones. A diferencia de los vascos. Raros son los políticos vascos que murieron en Madrid. Los vascos incluso se casaban entre ellos. La hija de un mercader vasco, con el hijo de un consejero de Castilla que fuera vasco, y generalmente cuando acababan sus carreras, entre comillas se jubilaban, volvían al terruño. ¿Por qué creen que cuando van por Navarra, a la zona del Baztán, a la zona de Guipúzcoa, ven esos palacios preciosos que tienen unos archivos privados preciosos? Aparte de lo que tenemos aquí, que es una barbaridad, allí nos multiplican. ¿Por qué? Porque toda esta gente al final
vuelven, sobre todo los vascos y los navarros. Los asturianos es muy complicado que vuelvan a... Porque después de haber sido consejero de Indias, consejero de Castilla, haber sido virrey de México, vuelves a Ley Gallegos, pues a lo mejor está muy bien, pero volverás de visita. Es decir, no te asientas de todo. Sin embargo, los vascos para eso eran... La comparación entre asturianos y vascos en comportamiento es muy llamativo. Bueno, estos son los libros que nosotros manejamos, libros donde aparece toda la información. Vemos las informaciones, por ejemplo, es un libro donde aparece, vamos a empezar a dar caña a Pérez Arrión, al señor este que dijo que no había asturianos ilustres en Madrid y en la congregación, sino que eran todos aguadores. Entonces, ¿cómo sabemos que no solo eran todos aguadores? Porque en estos libros, vamos a verlo por ejemplo con una imagen, nos aparece pues como un asiento de los sofranes, los asientos de socios que tenéis vosotros ahora, en Excel, en Access, y en los tiempos, se puede imaginar, todo a mano. Y nos informa, no siempre de nombre y apellidos, pero estas son todas las informaciones que nos pueden aparecer. La profesión del paisano o la paisana, la fecha de fallecimiento, el lugar de fallecimiento, los padres, es muy interesante para hacer reconstrucciones genealógicas, cómo se llamaba el padre, cómo se llamaba la madre. La rúbrica, que es interesante para los estudios de alfabetización, ¿sabían firmar o no? En muchas ocasiones firmó por no saber el secretario de la congregación, pero no en tantas como podemos imaginar. Y el domicilio en algunos casos. Bueno, vamos a... Esto sería un ejemplo. Uy, queremos saber más. Ahora la banda sonora está... Pensé que estás hablando fuera. Algún gaitero se ha enardecido hablando de la congregación de Covadonga. Esto sería nuestro Excel del siglo XVIII, es esto. Es decir, estos son listas de nombres. Y, como ven, se entiende muy bien la letra. ¿Sí? Libro de asiento de los congregantes recibidos desde el 10 de julio de 1742, no es un 22, es 42. El coso cierra en la congregación de Nuestra Señora de Covadonga de Nacionales del Principado de Asturias. ¿Sabes quiénes son? De uno de ellos sí, pero si les digo quiénes son, les tengo que matar después de la conferencia, porque no está comunicado todavía. Bueno, sí, no lo voy a decir. Pero ven que dice el señor don José Abello, hermano mayor, y mira que es un firme. Y nos informa, por eso sabemos si morían en Madrid, si no. En el caso de que murieran, en muchas ocasiones se ponía al margen, sobre todo para no pasar a la vida a la pinta, ponía, murió en Madrid el 6 de julio de 1745. El segundo, don Antonio Ruenes. Bueno, Antonio Ruenes es el de la zona oriental de Asturias. Y don Antonio de Estrada, que es el señor que lleva el tesorero mayor de su majestad. No sabemos nada. Pero sabemos, por ejemplo, que José Abello Castellón, y aquí es la teoría que tengo yo, que es la congregación surge como entre los dependientes de la Casa Real. Igual que cuando escuchamos ahora en las noticias, la casa, el cuarto mitad del rey, o la Casa Real, bueno, hay una serie de criados del rey, de la reina, el rey y la reina tenía cada uno su propia Casa Real y los infantes también. Pues muchos de estos que fundan la cofradía, al comienzo, pues son ujieres de Saleta, gentilhombres de Boca. Los ujieres de Saleta eran los que, en las películas del 18 que vemos muchas veces, señores que abren las puertas para las recepciones, con los gentilhombres de Boca, gentilhombre de Boca como, claro, son los que fueron a la comunidad. Bueno, había muchísimos asturianos. Y había muchísimos asturianos en el entorno de las cocinas. Y veremos que hay muchos de los asturianos que nos aparecen en la congregación que eran expertos confiteros, reposteros, cocineros, porque ya había una tradición. Bueno, en principio, claro, los asientos son muy cortos, pero vamos a ver cómo van evolucionando esos asientos y tenemos cada vez más información, más información y más información. Aquí ya tenemos, 2 años después de la fundación, de 1744, ya tenemos un asiento un poquitín más largo. El 23 de septiembre de 1744 se admitió por nuestro hermano el señor don José Lobar, capitán de caballos y teniente coronel de los ejércitos de su majestad, gobernador electo de las islas de Margarita y natural del lugar de Bode, concejo de Parres de Piloña, obispado de Oviedo. Yo cuando estaba vaciando, yo lo vacío en una base de datos, y me esperaba ver aguadores, portilleros, lacayos, cocheros, y yo digo, ¿qué pinta un teniente coronel de los ejércitos y además gobernador electo de Margarita? Este fue el primero que me sorprendió. Digo, pues al final la congregación no iba a ser de los más pobres de Madrid, sino que es posible que hubiera gente un poquito más importante. Y aquí nos dice, además, es interesante que dice que murió en las Indias, en la isla Margarita, 4 años después.
Si se dan cuenta, tenemos nombre y apellidos, tenemos una profesión, tenemos una procedencia. Y a partir de aquí ya tenemos un asiento muchísimo más grande en el que nos aparecen los padres, la naturaleza de los padres, etc. En este caso es el asiento de congregante de Jovellanos. En junta particular celebrada el 13 de diciembre de 1778 se admitió por congregante al señor don Gaspar Melchor de Jovellanos y Ramírez, del concejo de su majestad y alcalde de su casa y corona. Y es lo interesante para nosotros, que trae la información de los padres, hijo legítimo de Francisco Gregorio de Jovellanos, procedente de la Villa de Gijón, del Principado de Asturias, y lo que nos tuvieron que informar es lo que paga cada uno. Había que pagar 30 reales. No era demasiado. El salario, no era demasiado. Fíjense una comparación. En esta época el salario mínimo interprofesional, para que nos hagamos una idea, anual, era de 180 reales. 30 reales a lo mejor era importante, sí. Por eso muchos ahogadores y modos de mula no. La gente que tenía posibles. Y de la firma de Jovellanos. Otro ejemplo, y esto es muy interesante, es un ejemplo de un paisano originario de Luarca, no natural, originario de Luarca. La congregación era de naturales y originarios. O sea, esto es muy interesante, porque no solo era que hubieras nacido en Asturias, sino que tus padres, o tus abuelos, o tus bisabuelos fueran asturianos. Entonces tú tenías una especie de ius sanguinis de pertenecer a la congregación y de beneficiarte de todo el programa asistencial que tenía la congregación. Que veremos en otro tiempo cuál era ese programa. Pero imagínense, en junta particular celebrada el 8 de julio, don Juan Rico y Acedo, ministro del Consejo de Cámara de Castilla, la Cámara de Castilla era el Popega, de la administración, natural del lugar de El Acedo, jurisdicción de la ciudad de Coria, de señor, la de Coria, no era asturiano, provincia de Extremadura y originario de la Villa de Luarca, concejo de Valdés, en el Principado de Asturias, hijo del señor don Juan Rico y Acedo y de la señora doña María Pérez, y se le hizo presente el juramento y voto de la congregación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que no solo eran naturales, sino también eran originarios. Como veremos, como si nos da tiempo, 5 minutos o 10. No les estoy aburriendo, ¿no? Todavía. Como veremos, esta señora además dio 60 reales, 60 reales y era un dinero importante. Pero como veremos, los jefes de la congregación, es decir, el presidente y los alcaldes, eran muy cucos, eran muy inteligentes. Y ellos lo que querían era, primero, la protección real, que la consiguieron. En principio era la congregación de Covadonga. Después, como los equipos de fútbol. Después se convirtió, 3 años después, en la Real Congregación. El hermano mayor siempre era el rey de España. En una de las juntas es muy interesante porque las juntas, al fin y al cabo, son comunicación privada en ocasiones. Entonces, uno de los miembros de la junta se ha enterado que el nuevo presidente de la Casa de Contratación de Indias, la Casa de Contratación de Indias, que estuvo en Sevilla en el siglo XVIII, que saben que se trasladó a Cádiz, es de origen asturiano, debe tener un tatarabuelo asturiano. Sería muy conveniente para el progreso de esa congregación entrar en contacto con este caballero y que se afiliase a la congregación. Es decir, ellos eran muy conscientes. ¿Y con quién competían principalmente? Con los vascos y con los navarros. Eran las 3 más importantes. El riojanos, los manchegos, los borraleses, andaluces y gallegos. Las 3 reales congregaciones más importantes que había en Madrid en el siglo XVIII eran la de vascos, navarros y asturianos. Y fíjense cómo las noticias corrían y al final consiguieron que ese señor, que se llamaba Mangés, que era el presidente de la Casa de Contratación de Sevilla, se afiliase a la congregación. Y eso era un gusto para los congregantes. Era una vitola que se podía poner. Entre 1742 y 1808 entran casi 2.000 asturianos. Era una mínima parte de los que había en Madrid. En esta época, habitualmente en Madrid, se calcula que habría unos 3.000 o 4.000 asturianos. Pero bueno, para que vean ustedes cómo comienza con mucha fuerza y al comienzo, en los primeros 5 años, 500 asturianos se afiliaron. Para comparar con los vascos, en los primeros 5 años de los vascos se afiliaron 125. O sea, los asturianos eran una potencia importante. Posteriormente, ya se puede imaginar a finales del siglo XIX ya desapareció. Si después del turno de preguntas se puede preguntar si tiene algo que ver la congregación con el centro asturiano, que también son finales del siglo XIX, pero es un
Por sexo, tenemos a mujeres, muy pocas, pero había mujeres, y hombres, eclesiásticos, muchísimos seglares, es decir, gente que vivía en el siglo, como nosotros, que era una monja, un fraile aquí, pero había muchos eclesiásticos. Un 10% no es poco de pago. Y dentro de los eclesiásticos no eran curas normales. Eran un obispo de Nicaragua, el obispo de Toledo que era asturiano, hubo un obispo de Ávila, etc. Estos son muchos datos que a nosotros nos gustan mucho. Los historiadores, este tipo de cuestiones nos gustan. Entre los eclesiásticos, quienes eran regulares, que eran frailes o monjas, eran los seculares, los curas que conocemos, por el de todos. El pago de cuotas de entrada. Solo tenemos, ya saben que 30 reales era lo que había que pagar. Bueno, pues había gente que no pagaba 30 reales, sino que yo me lo puedo permitir, voy a pagar hasta 180 reales si va a pagar una mesa por ejemplo. Y ahora vamos a ver los datos generales. Por ejemplo, de la cuota de entradas. Isidro Antallo Duque de Estrada, Marqués de Vistalero, era almirante de la Armada y original de Asturias. 340 reales. 340 reales. Y aquí hay muchísimas mujeres. María Juana Sierra y Ferrera, 160. Rosenda de Casolas de las Asturias, 150. Y en muchas ocasiones no solo era el dinero, sino una sortija de diamante, una corona para la Virgen, para la playa de la Virgen. Y eso también era muy, muy importante. Lugar de fallecimiento, lo que les digo. 8 de cada 10 de los asturianos que se afiliaban en Madrid morían en Madrid. En el país, ellos decían, al final, al margen, si morían en Asturias, decían, murió en el país. Solo el 12% muere en Asturias. Es decir, lo que decíamos antes, si vemos los datos de los vascos, casi se invierte. El 12% muere en Madrid y en torno al 80% muere en su territorio. En el Bantar, en el Goiba, donde sea, en Bilbao. Los gobernantes por concejos. Esto a lo mejor aquí estaría Valdés, estaría de los 10 primeros. De todos los congregantes, 5% de los congregantes procedían de Valdés. Pero aquí yo creo que se ve mejor. Cuanto más oscuro, más número de congregantes. Os quiero decir la zona de la emigración. Como ven aquí, Cangas de Narcea, Tineo, Valdés. Pero en toda la zona suroccidental había muchísimos. Y en la zona oriental también, sobre todo de una zona de Cangas de Onís y del concejo de Onís. ¿Dónde estaba el santuario de Covadonga? Onís, Cangas de Onís. Y en la zona de hacer una fiesta para la Virgen de Covadonga, lo que hacían era, a ver, ¿qué congregante conocemos que sea carpintero? Menganito de tal, le damos el trabajo a él. Tenemos que vender un piso, o tenemos que comprar un piso. ¿A quién ponemos en contacto? Pues Menganito tal, que es originario del Barca o del Pineo, y que es además congregante, le facilitamos la tarea. Necesitamos hacer una nueva corona para la Virgen, al orfebre asturiano, que está en la congregación. Por eso es una especie de solidaridad, una especie de sociabilidad porque se conocen todos. Lo primero que hacen, aparte de los pozos de tesón o la cantidad de lechugueros, hay muchísimos lechugueros asturianos en el 19, aparte hemos visto, además de una manera muy sumaria, militares de la graduación, altos jerarcas de la Iglesia, covachelistas, sociedades de Estado, etc. Es una especie de sociabilidad importante para los ilustres y los mandones, porque cuando llegas a Madrid tienes que ir ahí. Entonces, claro, porque se nos olvida, y lo he dicho, y es un pecado, es que durante más de 30 años el presidente de la congregación fue Campomanes, y Jovellanos actuó de secretario. O sea, que estaban los dos ahí. Campomanes y Jovellanos eran todopoderosos en Madrid del siglo XVIII. Ese espacio de estrategias de revolución social, se hacían muchos matrimonios, entre ellos se conocían, hacían la fiesta del 8 de septiembre, y hacían un jolgorio importante, con la presencia de la familia real. Y esta es mi gran reivindicación, a ver si una vez publico la monografía, es una perfecta piedra de toque para reivindicar la presencia de los asturianos en Madrid en el siglo XVIII, porque yo creo que eran muy importantes. Y con esto me despido. Muchísimas gracias por su atención y obviamente que quiera preguntar cualquier... ¿Estamos a tiempo? Que quiera preguntar cualquier cosa, dispare. Gracias. Por acercarnos a esta parte tan interesante de nuestra historia y de forma tan amena. Y con una investigación a través de una asociación. Nos queda un camino. Nada más. Dentro de 300 años
años, alguien estudiará esta vocación y alguien se estará haciendo de oro. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Así ya. Quería preguntar si Cervantes, hablando de oficio, se inspiró algo cuando pues, el personaje Maritornes, yo creo que había por parte de hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, se me ha olvidado, es uno de los grandes personajes asturianos de la literatura del siglo de oro. Sí, los asturianos pasan por ser, es algo muy llamativo. Y además, yo creo que lo he comentado así de pasada a comienzo, cría fama y échate a dormir. Los asturianos criaron fama, asturianos y asturianas, de buenos criados. Pero las asturianas y las cántabras también. ¿Se acuerdan ustedes de qué cobraron fama? En el siglo XVIII, el siglo XIX, ¿a qué se dedicaban? A más de cría. Las gallegas no tenían la leche de la misma calidad, o las vascas, o las navarras, o las de León. Y sin embargo, bueno, pues se asentaba una suerte de estereotipo y funcionaba. Con los vascos, ¿qué ocurre? A diferencia de los asturianos. Los vascos son unos genios de la propaganda, unos verdaderos genios de la propaganda. Los vascos se convirtieron en indispensables en la monarquía hispánica desde el siglo XVI. Siempre hay vascos, como vascos cientos de vascos. ¿Por qué? Porque cobraron fama de escribir bien, de tener buena letra. Fíjense, ya que tiene buena letra, que sean escribientes, ya que tiene buena letra, que sean escribanos, tecnolistas, oficiales de la pluma o archivistas de palacio. Y desde entonces era muy cotizado tener un secretario que fuera asesor. Y exactamente lo que lo comentado, que es algo muy llamativo y se movió al libro, la presencia de Maritornes como criada de un... Sobre todo prototipo, sí, efectivamente, sí, es muy llamativo. Y no tengo respuesta, no tengo respuesta a por qué, lo que decíamos antes, a lo mejor ustedes lo saben, porque por ejemplo, que a lo mejor es pues, un ejemplo así muy prosaico, pero lo de tener un criado filipino, y por qué no vietnamita, o no sé, o tagalo, no es muy filipino, o tailandés, y sin embargo, bueno, pues son esas cuestiones, esas formas. La congregación desaparece, se extingue en el año 1911. Durante el Centro Asturiano de Madrid se funda en 1884, si no me equivoco. Siguieron conviviendo durante casi 30 años. Y de hecho yo he empezado a analizar, aunque ya se me ha dado de la época que yo estudio, porque es el siglo XIX, los que fundan el Centro Asturiano de Madrid también eran congregantes de Covarrubias. Pero estamos hablando ya de otro tipo de sociabilidad. Es una sociabilidad del casino, de la burguesía. Es diferente. Es decir, está más alejada de los aspectos emocionales que tenía la congregación de Asturianos y Madrid. Que sí que es cierto que mucho de su programa del repertorio que tenía asistencial tenía que ver mucho con la Iglesia Católica. Y yo creo que momento que en los últimos 3 años que tengo en la base de datos solo se apunta una persona. Y en 1911 desaparece. Pero ya no existe. No existe como asociación. No. 1911 desaparece. Y no volvemos a saber nada de ella. Bueno, a lo mejor lo conocen. Hay una real congregación que sí que sigue existiendo en México. Hay, aparte de esta que hemos estudiado, está la Real Congregación de Asturianos en México, que se funda en 1985, la presencia de asturianos en México ya era importante, en el siglo XVII. Y hay otra en Granada, una Real Congregación de Asturianos en Granada, que es muy interesante. Y lo ha estudiado un profesor granadino, además muy bien estudiado. Pero ahí nos metían con los montañeses, es decir, cántabros y asturianos eran lo mismo, más o menos, cosa que ahora explicaré en casa. ¿Alguna otra cuestión? Muchísimas gracias. Fue interesantísimo. Gracias. La conferencia. Pero ha habido una cosa que me ha llamado mucho la atención. Y es que dijo que la mayoría de los asturianos eran juzgados. Sí. De hecho, aquí en Luarca, lo estuve revisando antes, en Luarca, el 80% de los asturianos
fue el último de Asturias, eran hidalgos. Pero el Luarca era el 91. Eso. Jamás había visto. No. O sea, me ha sorprendido muchísimo porque de hecho aquí no hay ninguna casa. Parece que va a ser un lío. Claro. Grandes posesiones. Efectivamente, pero no. Esto estamos hablando del escalafón más bajo de la nobleza, pero que era importante. Porque claro, aquí en Asturias, que éramos, bueno, era esto, que yo, en mi pueblo había un 2% solo. Cuando salías de Asturias, ser hidalgo, cuidado, porque para ser alcalde en América tienes que ser noble. Y si en duda algo eras noble. La cuestión es cuando se empieza a poner complicado, cuando Madrid dice, claro, y un hidalgo no pagaba impuestos. Y un hidalgo no podía ir a la guerra, si no era voluntario. Y en Madrid llegó un momento que dijeron, a ver, ¿cómo es esto que en Asturias nadie paga impuestos y nadie va a la guerra? Aquí que se saquen el carnet de hidalgo, se denomina carnet de hidalgo, pero se llama una real carta ejecutoria de hidalguía. Entonces tú cuando querías atestiguar que eras hidalgo, te movías a Sevilla, por ejemplo, para no pagar impuestos, tú lo que tenías que hacer es ir a la Real Chancillería de Valladolid, había dos altos tribunales, Valladolid y Granada, Valladolid del Tajo para arriba, Granada del Tajo para abajo, y ahí tenías que demostrar que eras hidalgo. ¿Cómo se demostraba? Todos tus antecedentes por los 4 costados estaban limpios de sangre mora, judía, hereje o pertenecido por la Inquisición, y porque siempre se había dicho en tu pueblo que eras hidalgo. Pero la cuestión es que cuando tenías que ir a Valladolid a demostrarlo, costaba un dinerito, costaba mucho dinero. Y en ese caso, bueno, pues lo que se consiguió, una de las pocas cosas que consiguió arrancar la Junta General del Principado de Madrid en el siglo XVIII es que los asturianos que se movieran, imagínense que ustedes son considerados hidalgos aquí en Luarca y se mudan a Oviedo. En Oviedo no son tontos. Oiga, ¿cómo que viene aquí una familia de 7 personas y que no me va a pagar los impuestos aquí en Oviedo? Ni sus hijos van a poder ser reclutados, sino solo los de Oviedo. Usted demuéstreme que es hidalgo antes de la esquina de Valladolid. Pero a partir de 1756, Fernando VI permitió que se demostrara en Oviedo, en la Real Audiencia. Y lo único que tenías que aceptar era hacer padrones. Se hacían en toda Asturias, se hacían cada 7 años los que se conocían como padrones de la forena, y se conservan desde el siglo XVI antiguo. Y ahí aparece pues, la distinción de estados. Eran lo que se conoce como patrones de distinción de estados. Estados son estamentos. Menganito de tal hidalgo, menganito de tal hidalgo, o pechero. Los que no eran hidalgos se llamaban pecheros. Porque se llamaban pecheros porque eran los que pagaban el pectum latín, es decir, los que pagaban impuestos. Y sí, aquí en Asturias había un 80%. Bueno, los vascos, los vizcaínos y los guipuzcoanos, por el mero hecho de ser vizcaínos o guipuzcoanos, tenían el navío universal. Eso no sabía. Eran todos. Eso fue otra de las cosas que ganaron los vascos. Además a los austrias, casi todos, no, casi no, todos los vascos. De hecho, fíjense una cosa muy, y es un dato que no les quiero aburrir. Lo que les digo, cuando tenías que demostrar, tenías algún tipo de problema jurídico en segunda instancia, siempre tenías que ir a Valladolid. Y tú cuando querías demostrar que eras hidalgo, ibas a Valladolid, ibas por lo que se conoce como la sala de fijos d'algo. Pero los vizcaínos íbamos a su propia sala, era la sala de vizcaínos. La sala de vizcaínos era el único organismo del Imperio Español que tenía un traductor de euskera en el siglo XVI y en el siglo XVII. ¿Y por qué? Porque había muchos de los vascos, muchos de los guipuzcoanos, muchos, algunos que no sabían castellano, y por eso era idioma oficial. Esto no se lo dirán en la tele. Pero sí, es un dato que se conoce y es muy interesante. Sí, claro, por supuesto. Sí. Pues creo que nada más. No sé si nos quieres comentar algo más de la relación, porque lo dejaste ahí antes, la relación entre la Real Congregación y la Casa de Centro de Estudiantes. A ver, yo creo que al final lo que comentábamos. Encuentro que surge un tipo de superioridad y esta automonografía, casi una tertulia de los partidos políticos desde el siglo XIX. Esta congregación fue cada vez perdiendo más y más congregantes, y yo, claro, tengo el vaciado de ambos, con el listado, ves como muchos de los hijos cuyos padres eran de la congregación ya no aparecen en la congregación, sino que aparecen en el centro estudiantil. Yo creo que al final
se extingue por esa razón. Paso de nuevo. Gracias. Bueno, pues antes de despedirnos, quería recordar las próximas actividades de Viento del Norte y son el 1 de julio, nuestra escucha de verano con música de Tirambor, que acabamos de celebrar en este salón de actos. Y después tenemos nuestra próxima conferencia, que será el 4 de agosto, y cambiamos totalmente de tema. El título de la conferencia es El Banco de España, el Banco de Todos, impartido por doña Cristina Menéndez de Vaca. Así que nada, gracias por asistir, gracias a nuestros congregantes y a los que no lo son también. Muchas gracias.